Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y con este versículo bíblico que encontramos en el capítulo 18 de Mateo, versículos 5 y 11, le bendecimos y le damos la bienvenida a esta segunda lección del primer nivel del curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. En la lección 1 de este primer nivel aprendimos la gran necesidad que tenemos como maestros de darle seguimiento a esos niños que se presentan en el templo. En primera, porque Jesús lo manda. Jesús lo dice, que cualquiera puede hacerlo tropezar. En segundo lugar, porque Pablo lo afirma cuando él le daba seguimiento a aquellas iglesias que él formaba. Él realizó varios viajes misioneros. ¿Y por qué lo hacía? Para saber cómo estaban. Y en tercer lugar, porque usted no sabe qué puede suceder con esos niños después que salen de la iglesia. Como dice Jesús, cualquiera puede hacerlo tropezar. Por tanto, es tu tarea como maestro y mi tarea darle seguimiento a esos niños que se presentan en el templo. Y tal vez usted se ha hecho la pregunta, ¿pero cómo lo haremos? Pues lo podemos hacer a través de la formación de un equipo de trabajo. Y este es el tema de la lección número 2 de este primer nivel del curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. ¿Y cómo puede funcionar este equipo de trabajo para que cumpla su objetivo? Pues, en primer lugar, el equipo de trabajo debe estar compuesto por líder, secretario, tesorero y hermanos que realicen la visitación. Y en segundo lugar, los miembros del equipo de trabajo deben ser llamados por Dios. Mi hermano, no es lo mismo que usted haga el trabajo usted solo. Independientemente de que esto depende de las características de su iglesia. Si su iglesia es muy pequeña, pues un solo hermano puede hacer varias funciones. Pero si usted es miembro de una iglesia que tiene una gran membresía, es necesario que forme un equipo de trabajo. Por tanto, vamos a ver las funciones de este equipo de trabajo. En primer lugar, función del líder. Ya dijimos que el equipo de trabajo debe estar compuesto por líder, secretario, tesorero y hermanos que realicen la visitación a los hogares. Todos están involucrados en la visitación, pero es bueno tener a una persona que realice cada función dentro del equipo de trabajo. Y exploremos cada una de las funciones de estos miembros del equipo de trabajo. El líder. ¿Cuál es la función del líder? El líder debe designar un día de la semana de culto para orar. Ese equipo de trabajo, mi hermano, debe ser un equipo fuerte espiritualmente. Un equipo que cuando ore por un niño, el niño se sane. Que cuando ore por una familia, la familia sea salva en el nombre de Jesús. Dios quiere que sea un equipo de trabajo poderoso, que cuente con la unción del Espíritu Santo de Dios para que transforme, no solamente que los niños permanezcan en los caminos de Dios, sino que muchas familias sean transformadas. Recuerde que nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dándole seguimiento a esos niños que se presentan en el templo a través de sus padres y sus familias, comenzando desde que la madre está embarazada. Por tanto, necesitamos tener un equipo poderoso en la oración. Un equipo que se reúna una vez a la semana para orar por los motivos del hogar, para orar por aquel niño que esté enfermo, para orar por aquel niño que no duerme bien de noche, para orar por aquel niño que tiene miedo. Necesitamos un equipo de trabajo para orar por esos hogares que están en conflicto y que los niños están viviendo ese conflicto y se están creando con traumas psicológicas muchas veces por el conflicto que hay en los hogares. Por tanto, la función del líder es designar un día a la semana. No la haga una vez al mes, mi hermano, porque no funciona. Y a los líderes se le olvida, a los miembros se le olvida. Y no saben si es este miércoles o es el segundo miércoles o es el tercer miércoles. O si es el lunes o qué día es. Hágalo un día a la semana. Toda la semana usted como líder reúne su equipo de trabajo para orar por los motivos del ministerio, para ver cómo está la visitación, qué sucedió, qué hogar tiene problemas, qué niño está enfermo, a cuál debemos llevarle una ayuda. Todo eso lo hace el líder. Designar un día de culto en la semana. Ese culto estará dirigido a orar y a estudiar la Biblia, pero también a debatir esos problemas, esas situaciones, las experiencias que hemos tenido en los días
de visitación a los niños. Por otra parte, los niños el líder del grupo debe visitar y velar por el cumplimiento de la visitación. Por tanto, él debe velar que eso se cumpla. Por otra parte, en tercer lugar, si es necesario, el líder debe crear un plan de clase para debatir en los hogares con las familias. Usted se dará cuenta que todo el mundo no tiene la capacidad para predicar. Por tanto, es bueno que usted al menos una serie de lecturas bíblicas para que los hermanos que visitan puedan leerlo en los hogares, al menos versículos bíblicos. Y si usted está estudiando en su iglesia un tema determinado, cuánto mejor que lo haga relacionado con el tema que esté estudiando en la iglesia. Y se dará cuenta más adelante que cuando usted haga los cultos con ellos, cuando usted lo invite a un culto en la iglesia, ellos se van a dar cuenta que se está hablando del mismo tema que usted le habla en su familia. El líder del grupo también debe crear iniciativas que contribuyan a atraer a los familiares de los niños. Cumpleaños colectivos, hacer una llamada el día de su cumpleaños, hacer una visita al niño en fecha de su cumpleaños también, o ya sea que esté enfermo. El líder del grupo debe estar atento para crear iniciativas que atraigan a la familia de los niños, a sus niños, a la iglesia, para que puedan conocer a Jesús. Y el líder del grupo debe programar y realizar en su iglesia, en conjunto con su pastor, cultos evangelísticos especiales con las madres y familias de los niños que se presentan en el templo. Estos cultos se pueden hacer varias veces al año, puede ser 3 veces al año. Ejemplo, a principio de año para comenzar el año nuevo. Puede ser también en la semana de receso, que ellos están libres, pueden participar con sus niños. También puede ser a principios de las vacaciones. Recuerden que en las vacaciones usted puede darle una buena enseñanza a los padres para cuando salgan a vacacionar, estén preparados espiritualmente y sepan, estén preparados para lo que puedan enfrentar. Usted no sabe quién van a visitar. Entonces, que ellos estén preparados para que puedan permanecer firmes en los caminos de Dios, a pesar de que se encuentren obstáculos en ese tiempo vacacional. Y también usted puede planificar ese culto para la fecha de Navidad, para la fecha de resurrección. Y esas fechas que muchas iglesias dicen la crearon los hombres, pero no importa quién lo creó. Lo importante es que usted en esa fecha hable del Cristo que resucitó y que está dispuesto a salvar a la humanidad, a todo aquel que cree en él. Por tanto, déjese ya de estar diciendo que no va a celebrar Navidad. El hecho no es celebrar ni celebrar cumpleaños. Lo importante de eso es hablar del niño que nació, hablar de ese niño. No importa la fecha, sino del niño que nació. Cuando sucede resurrección, hablamos a la familia de lo que significa la resurrección. Y muchas veces le aclaramos, porque muchos de ellos tienen ideas equivocadas de lo que significa resurrección, cumpleaños. Entonces es muy importante que usted haga los cultos también en su iglesia y hable de lo que significa. No olvide esa fecha porque lo crearon los hombres. Olvídese de eso. Hable de la palabra de Dios y diga lo que significa el nacimiento de Cristo para nuestras vidas. Pero haga esos cultos e invite a las madres, a las familias de los niños que fueron presentados en el templo. Ese culto debe ser un culto evangelístico en primer lugar. No debe faltar el llamado de Dios para que las almas se conviertan al final del culto, pero también debe ser un culto creativo. Qué lindo sería que las madres fueran al culto, vieran la participación especial de los niños, con un coro, con una dramatización, con una poesía. Si es posible, un niño que tenga capacidad que dirija la parte cultural, la parte devocional del culto. Si es posible, hay algún juvenil o algún niño, mientras más niño mejor, que sabe compartir una palabra, un joven. Cuánto mejor, mi amado hermano, para que la familia se sienta feliz y pueda ver que sus niños pueden tener un futuro glorioso en la iglesia, mucho mejor de lo que el mundo le está brindando, y así podrá ganar a muchas familias para Cristo. Bendito es el nombre de Dios, y podrá lograr que esos niños que se presentan en el templo puedan permanecer en los caminos de Dios. Entonces ya hemos dicho la función del líder. Decíamos también que el equipo de trabajo debe estar compuesto por el secretario. ¿Cuál es la función del secretario? El secretario debe crear un libro de control de los niños con las partes siguientes:
listado general y listado por repartos. Este es en el caso de que las ciudades son grandes, ¿ve? Entonces es muy difícil tener el control muchas veces de los niños, pero usted hace un listado general donde anota todos los niños que se presentan en el templo. Y si hay de varios repartos, hace un listado por cada reparto. Al final de este manual del alumno están los ejemplos de cómo se puede hacer el listado general y el listado de repartos. Pero también el secretario del grupo debe elaborar libreticas pequeñas para el control de las visitas, que al final de este libro también le dejamos ejemplos de cómo pueden ser esas libreticas donde usted tiene un registro más íntimo del niño, de qué padece el niño, por qué oramos, qué problema hay en la familia, entre otras cosas. Entonces es el secretario que hace esos registros, pero también es el secretario quien anota a los niños en su libro de control cuando se presentan en el templo. Es la idea que tenemos, pero usted como líder puede repartir los trabajos como usted entienda que le es más cómodo trabajar. Pero sí es muy importante que usted tenga el control de esos niños que se presentan en el templo para que pueda darle seguimiento. Por tanto, por otra parte, también el equipo de trabajo debe estar compuesto por el tesorero. Y usted dirá, bueno, ¿por qué tesorero? ¿Para qué también dinero? Pues no, mi amado hermano, cada vez que usted es muy importante tener un fondo para no tener que estorbar las ofrendas de la iglesia, las cosas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el tesorero, en esos cultos que usted hace la semana para orar, para leer la Biblia, para debatir los problemas que hay en la familia, el tesorero puede recoger una ofrenda. Pero más que eso, también el tesorero puede promover ofrendas. ¿Cómo lo puede promover? En rifas, ventas de comida, en como usted, el Señor ponga en su corazón la idea de recaudar esas ofrendas para el propio ministerio. ¿Para qué? Para cuando haya un cumpleaños, usted puede hacerle un presente al que cumple años. Para una actividad, cuando se hacen las actividades en la iglesia, los cultos con esas madres que presentan los niños en el templo, también es bueno que usted tenga una ofrenda. Tal vez puede hacerle un presente al que cumplió años. Bueno, el Señor sabe cómo usted puede hacer las ofrendas, pero también cómo puede emplearla. Para eso están las reuniones del grupo que usted realizará una vez a la semana. Y los hermanos que realicen la visitación, como su nombre lo indica, deben apoyar en la visitación. La cantidad de hermanos que visitan depende de la membresía o las características de la iglesia. Por tanto, le decía que si su iglesia es pequeña, un solo hermano puede realizar varias funciones. En la visita a los hogares deben ir como mínimo 2 personas dentro de lo posible, porque así es que Jesús nos enseñó a la luz de la Biblia. En Mateo 6, versículo 7 y Lucas 10, 1, el Señor nos muestra cómo Él enviaba de 2 en 2 en la misión de los 70. Se recuerdan, iban de 2 en 2. Por tanto, es bueno que siempre vayan como mínimo 2 personas a visitar a cada niño, porque usted no sabe con lo que se puede enfrentar y mucho menos si no conoce esa familia. Y es importante que los hermanos que visitan tengan capacidad para enseñar o orar por las familias. Sabemos que todo el mundo no tiene la capacidad de enseñar y a veces tampoco de orar, pero es importante que siempre la visita se corresponda bien con estas características. Amén. Que usted lea un versículo bíblico al menos o dé una enseñanza, comparte una enseñanza con la familia, pero que también tenga un momento de oración. Hermano, usted verá qué poderosa es la oración que usted le hace a los niños. El Señor escucha las oraciones y usted verá cómo el Señor va a hacer cambios tan contundentes cuando usted comience a darle seguimiento a esos niños que se presentan en el templo. Y es importante, mi amado hermano, que cada hogar tenga hermanos fijos de visitación para que tengan una mejor relación con la familia. Por otra parte, decíamos que otra característica que debe tener el equipo de trabajo es que los miembros deben ser llamados por Dios o tener pasión por el ministerio. No es lo mismo ser llamado por Dios que tener pasión por el ministerio. Cuando tenemos pasión por Jesús dijo, Mateo 28, 19, por tanto, id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Todos tenemos el llamado de ir por el mundo, de predicar el evangelio. Tenemos el llamado, pero cuando se trata de un ministerio en específico, debemos orarle a Dios para que Dios confirme
cuál es ese ministerio. Y usted sabe por qué es necesario orar a Dios para que el Señor confirme su llamado. Porque el ministerio no es tan simple. Se presentan pruebas, dificultades, contradicciones. Y si usted es llamado por Dios, el Señor le va a ayudar a soportar todas esas pruebas y todas esas dificultades. Pero qué triste, mis amados hermanos, cuando muchos pastores, muchos líderes dejan el ministerio suelto, como decimos, y se van. ¿Y cuántos pastores han sufrido consecuencias terribles, se han apartado, han intentado contra su vida porque no han soportado la fuerza del ministerio, no han soportado el estrés, no han soportado, mi amado hermano? Y muchas iglesias están solas hoy en día porque los pastores no han podido soportar. Por tanto, es necesario que usted no se conforme con tener pasión por los niños, sino que le pida a Dios que le confirme su llamado en esa intimidad con Dios, en ese tiempo de oración con el Señor. ¿Para qué? Para cuando vengan las pruebas y las dificultades, usted la pueda soportar. La Biblia nos habla de que cada hombre de Dios que desarrolló un ministerio importante en la obra de Dios fue llamado por Dios y pudieron soportar las pruebas y las dificultades. Si hablamos de Moisés, en Éxodo 3, del 1 al 22, donde fue llamado, Moisés enfrentó varias pruebas en el ministerio, pero se mantuvo hasta el final, porque él estaba seguro de que Dios lo había llamado. Ezequiel también, ¿cuántas pruebas tuvo que hacer? Ezequiel tuvo que soportar que se le muriera la esposa, tuvo que soportar vivir entre los cautivos que tenían sus costumbres y soportó siempre Ezequiel, porque Dios le había llamado. Si miramos a Jeremías Dios lo llamó desde que era niño, y a pesar de que él no quería ser profeta, pero el Señor le dijo: no, tú eres el que vas a ir. Tú no digas que soy un niño, porque a donde quiera que tú vayas, tú vas a ir, a donde quiera que yo te envíe. Y sabes, mi amado hermano, que Jeremías fue capaz de soportar los latigazos que le dio Pasur. En el capítulo 20 de Jeremías nos damos cuenta cuánto tuvo que soportar Jeremías por el ministerio. Tuvo que soportar latigazos, tuvo que soportar que los maltrataran, que lo metieran en una cisterna. ¿Y por qué soportó tantas cosas? Porque él era llamado por Dios. Y en una ocasión, en el capítulo 20 de Jeremías, dice que él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y dice que de momento sintió un fuego en su interior, que él sintió y dijo: pero tú estás conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios por su palabra, bendito sea su nombre. Jeremías no pudo soportar el fuego de Dios y tuvo que continuar en el ministerio, a pesar de que estaba siendo maltratado, a pesar de que el ministerio no le iba tan bien, a pesar de que no le iba tan fácil aquella misión que Dios le había encomendado, pero la pudo soportar porque el Espíritu de Dios estaba sobre él como poderoso gigante. Bendito sea su nombre. Y pudo tener victoria y éxito en su ministerio. Por tanto, no se conforme con tener pasión por el ministerio de niños, sino busque la confirmación de Dios en su llamado. Recuerde, Dios quiere que tenga un ministerio de éxito. No es cualquier cosa lo que usted va a tener. Usted va a conquistar a los niños y las familias para Cristo. Complete su equipo de trabajo con líder, secretario, tesorero y hermanos que realicen la visitación. Y busque del Señor en la intimidad para que Él le confirme su llamado. Que Dios te bendiga y puedas tener un ministerio de éxito y puedas ganar a muchos niños y familias para Cristo, comenzando desde que la madre esté embarazada, para que nadie más lo toque, que apenas ella dé a luz a su bebé, lo lleve al templo a presentarlo al Señor y tú le darás seguimiento. Que Dios te bendiga.